penal, desde la praxis del derecho penal, dar mi aporte. He revisado con detenimiento la actuación del fiscal y el juez dentro de esta causa, donde quedaron liberados dos contumaces delincuentes que bajo estas modalidades de secuestro extorsivo tienen acabada la vida de muchas personas que se dedican humildemente a trabajar, es decir, ciudadanos comunes que tienen su tiendita, que tienen su pequeño negocio, y estos pretenden usufructuar ilícitamente, delictuosamente, de ese honesto trabajo de los ciudadanos, que en este caso que estamos analizando son los comerciantes que se encontraron asfixiados, muertos en una cisterna en el norte de la ciudad de Guayaquil, en una parte periférica. Estoy refiriendo que ingresé a analizar detenidamente esta audiencia que se dio el 31 de mayo. Y por favor, esto es público, no es una investigación previa, es la causa 09281202501063 por secuestro extorsivo. Y entonces, aquí hay un espíritu de cuerpo entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Y lo estoy diciendo con fundamento, y que todo abogado podría ingresar y se va a dar cuenta. ¿Cómo es posible que en 15 líneas se haya resuelto la situación jurídica en cuanto a la flagrancia, en cuanto a las medidas dictadas de dos procesados, de dos delincuentes procesados, que son los que presuntamente cometieron estos hechos execrables? Los voy a identificar como su alias, por seguridad, que es Cocacho y que es Pinky. El fiscal, a alias Cocacho, a alias Cocacho, le pide la medida de prisión preventiva. Y al otro, a alias Pinky, le pide medidas alternativas a la prisión preventiva. Las famosas conocidas del 522, numerales 1 y 2. Oiga, vaya, preséntese periódicamente a tal parte, usted no puede salir del país, pero siga delinquiendo. Esa es la realidad en síntesis de estas graves situaciones. Pero lo que no se dice es que aquí hay un juego donde se pretende encajar el garantismo que establece la Constitución para estos actos que deben de ser analizados. Aquí debe de haber una revisión minuciosa de las actuaciones de los operadores de justicia. Y sí tienen responsabilidad, porque lo voy a señalar aquí. El fiscal pide una medida y pide prisión preventiva para uno y una medida alternativa para otro. Viene el juez y dice, y mire, ni siquiera aquí hay una alegación, por favor. En menos de 15 líneas se resuelve esto. ¿Y qué es lo que dice apenas el juez? Por cuanto respecto al procesado el suscrito juez puede verificar que no tiene antecedentes penales y mal haría conceder la petición de la Fiscalía de prisión preventiva. Eso es todo. Eso es todo lo que ha dicho. Es decir, no hay ni siquiera una obligación que está en la Constitución, artículo 76, el de motivar. No hay aquí una motivación. ¿Y cómo es que el fiscal pide medidas alternativas a alguien, a Pinky, que tiene antecedentes desde el 2019 por homicidio, por robo, por secuestro, por narcotráfico? Pregunto yo. Mire, yo también fui operador de justicia y veía todo esto. Ahora, si ya el juez, cuando yo pedía la medida, decía, sí, o en la Defensoría Pública o el abogado, sí, pero es que los antecedentes del pasado judicial no puede aquí observárselo, señor, pero yo lo estoy dejando aquí asentado. Es parte de la verdad procesal, es parte
del debido proceso, es parte de transparentar todas las actuaciones. Aquí se ocultó información, y hay otro delito aquí frente a esta ocultación de información en el momento de actuar en un proceso judicial. ¿Sí? Aquí hay una concurrencia de otros delitos, no solamente de quienes lo han cometido, porque adicionalmente aquí había un arma de fuego, pregunto yo. ¿Cómo es posible que se haya inobservado esto? Y entonces aquí nos encontramos en que los operadores de justicia habrían cometido fraude procesal y otros delitos que se tendrán que investigar. No es posible que en 15 líneas se haya resuelto esto. Y mire, y finalmente, sin ninguna motivación, sin ninguna disposición constitucional ni legal, dice, bueno, y en el caso de las víctimas y denunciantes, protección de medidas de protección para, bueno, no voy a decir los nombres, y a 2 ciudadanos vinculados a esta situación. Así no se puede administrar justicia. Doctor. Perdón, con esto concluyo, hay un espíritu de cuerpo, de que claro, que la Fiscalía pretende echarle la pelotita al Consejo de la Judicatura y esto a la Fiscalía. Señores, aquí hay responsabilidad compartida. Aquí el juez debió observar, porque por último, mire usted, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que el juez tiene capacidad correctiva. Es decir, ya pues, si me está diciendo aquí que este pide medida alternativa y al otro prisión preventiva, yo digo, señores, bueno, en todo caso yo voy a poner en conocimiento de las autoridades superiores disciplinarias de la actuación suya, porque usted, claro, me va a decir a mí que en la audiencia de flagrancia la Fiscalía es la titular y la dueña de esa actuación y entonces yo no puedo hacer nada. Eso es falso. El juez sí puede tomar una decisión en este caso y él debió haberle negado la prisión preventiva al otro y debió haber señalado que en cuanto a las medidas cautelares alternativas, allí se estaban inobservando disposiciones legales. No se puede, y constitucional, no se puede hacer del principio de igualdad, ¿sí?, una tabla rasa para que ocurran estas situaciones que conmocionan a la ciudadanía, que ya está harta la ciudadanía, que la administración de justicia tiene que cambiar. Esto no es solo de la ley, esto no es solo una cuestión de ley, es también cuestiones de cómo está operando la administración de justicia adentro. 8 de la mañana, 22 minutos, 8 de la mañana, 22 minutos. Doctor Walter Suárez. Precisamente lo último es lo que ha entrado en conflicto, en divergencias y en opiniones incluso de conocedores del derecho. En el tema de que el juez no puede opinar diferente de lo que dice el fiscal. Y usted ha señalado que eso es rotundamente una mentira. O sea que el juez sí pudo haberse opuesto a lo que decía o informaba o investigaba el señor fiscal. Pero en esta correlación de responsabilidades compartidas, dijo usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la función judicial? Los servidores, hay muy buenos fiscales, hay muy buenos jueces, yo lo conozco a usted, un muy buen fiscal, pero ¿qué es lo que necesita para que exista verdaderamente un baño de justicia dentro de la propia justicia, doctor? Gracias. Bueno, como ex fiscal, como lo dije, siempre procuré que se cumpliera lo que establece la Constitución y la ley. Y ya pues luego cada uno es responsable de sus actuaciones. En alguna ocasión, recuerdo, un grupo cayó, el juez dijo no, medidas alternativas, ¿sí? En realidad no se les encontró ninguna arma, había simplemente un informe que supuestamente pretendían ingresar a delinquir a una casa. Bueno, pero y sin embargo yo dejé allí sentados los antecedentes de esas 4 personas y les dio medidas. Bueno, ahí hay una responsabilidad directa de él. Pero en este caso, como lo he señalado, el juez sí pudo haber manifestado sus medidas o establecido sus medidas correctivas de observar la actuación de la Fiscalía, ¿sí?,
Es más, vamos a nosotros, yo lo invito, y esto es una discusión no solamente para los abogados, están los señores periodistas y está el artículo por el cual los procesaron, el artículo 162, que dice de secuestro extorsivo. Y dice que la pena privativa de libertad es de 10 a 13 años. Y si en el caso la víctima muere, es de 22 a 27, 26 años de cárcel. Es decir, no cabía por ningún lado otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva, que eso es lo que quiero dejar señalado. Esto no es solo una problemática de cómo es que se está interpretando la ley, es una actuación directa de los operadores de justicia. Por eso, en este caso, que apenas hay una audiencia en 15 líneas, tiene que ser revisado, debe de haber una veeduría, debe de haber una auditoría que revise lo que se hizo en esta audiencia. Eso no puede darse jamás. Hay toda una estructura que debe de cumplirse dentro de la audiencia de formulación de cargos. Más aún si se dan medidas de protección a las víctimas o personas que pueden estar expuestas a estos grupos delincuenciales, estos grupos que hoy día se han coludido para extorsionar, para secuestrar, para aprovecharse ilícitamente de no solo de los bienes de particulares, sino hasta del Estado. Entonces allí debemos hacer una revisión pormenorizada de cómo están estas actuaciones. Y si alguien tiene que responder, sancionárselo y tiene que cumplir una pena o tiene que el Estado observarlo, pues así tiene que ser. Ahora, dentro de el proceso, adicionalmente debo de señalar que luego que se dieron estas medidas, esta gente siguió cometiendo estos delitos execrables. Y es por eso que se los pudo detener. Hoy día son mayores de edad y ahí también hay una observación que se tendría que revisar a futuro, por ejemplo, en la cuestión de la norma que protege a los menores. Mire, hay menores, mire lo que pasó hoy día en Colombia y qué es lo que pasa hoy día, cómo los chicos de apenas 15, 14, 13 años son utilizados por estos grupos delincuenciales. Y de repente, a su corta edad ya tienen 3, 4 antecedentes o han cometido delitos execrables. Pero, ¿qué hace la Administración de Justicia? Pues cumplido ese proceso, van e incineran, queman ese expediente. ¿Y dónde quedó el registro de estas personas que luego saldrán en libertad? Si es que les pusieron una medida de internamiento, luego saldrán. Y si no hay esa referencia de que cometieron esos hechos, imagínense que luego ya cuando cumplen la mayoría de edad van y cometen otros delitos y esos antecedentes no se los ubica. Allí yo creo que también hay una falencia que sí es importante revisar, es decir, que los operadores de justicia tengan acceso, puedan revisar, ¿sí? Puedan revisar los antecedentes de estas personas. No me van a decir a mí, como yo siempre lo sostenía en mis intervenciones como fiscal en su momento que fui, que claro, decían, no es que el pasado judicial no se lo puede ver, usted está criminalizando, usted está yendo contra la Constitución. Es falso, porque cuando usted pues revisa un proceso o un procedimiento, usted tiene que pues verificar todo lo que está allí, informes, actuaciones, ¿sí? Datos, y entonces hay que presentarlos. Eso es falso, de que yo no debo de exponer si esa persona tiene un pasado judicial, tiene antecedentes. Es lo contrario, debemos darlo a conocer para que el juzgador sepa y diga, mire, aquí este señor ya desde el 2019 tiene antecedentes por delito de homicidio, tiene por secuestro, tiene por robo, tiene por tráfico.
¿Usted cree que una persona así se le tiene que dar una medida alternativa a la prisión preventiva? ¿Que vuelva y salga campante a hacer de sus fechorías? Indudablemente que no. 8 de la mañana, 29 minutos, 8:29 minutos en este nuevo proyecto, perdón, ya ley de solidaridad. La excepcionalidad de la prisión preventiva para este tipo de delitos como los que estamos tratando en un conflicto armado interno ya no cabrían de acuerdo a lo que se ha aprobado el día de ayer. Doctor, queremos agradecerle enormemente por haber aceptado esta entrevista. En una próxima ocasión, ojalá sea en presencial, para poder abordar más temas que son importantes que la ciudadanía conozca también, no solamente de las obligaciones que tenemos, sino también de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y las que el Estado tiene con nosotros también a través de los derechos. Doctor Walter Suárez. Muchísimas gracias. Solo decir que cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad, el Estado, la Administración Central, la Administración de Justicia y los operadores en sentido de la seguridad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. 8 de la mañana.